Si un terremoto dañó tu casa, hay una pregunta que debes resolver cuanto antes. ¿Hay algún seguro que cubra esos daños? Y hay algo que me sorprende en la práctica, y es que hay muchas personas que tienen un seguro que pueden cobrar, pero no lo saben. La razón es que la prima se paga con la cuota de administración del conjunto o con la cuota del crédito hipotecario, pero normalmente nadie se sienta a revisar la póliza. Así que en este video te voy a explicar qué pólizas suelen cubrir los daños que se presentan en inmuebles como consecuencia de un terremoto. Hay por lo menos 4 pólizas que vale la pena que revises. Vamos a ver una por una. Primero, el seguro de bienes comunes de tu edificio o conjunto residencial. Si vives en propiedad horizontal, es decir, en un edificio o en una unidad residencial que tiene administración, este seguro es obligatorio. La ley obliga a la copropiedad a tener un seguro vigente que cubra frente a los riesgos de terremoto e incendio los bienes comunes. Pero ten cuidado, la cobertura obligatoria solamente ampara los bienes comunes. No ampara tu casa o tu apartamento por dentro. Es decir, esta póliza normalmente no cubre las unidades inmobiliarias privadas. Sin embargo, debes revisar porque hay algunos casos en los que dentro de la misma póliza se incluye un amparo adicional que sí cubre los bienes privados. La ley dispone que la indemnización de este seguro se destina inicialmente para la reconstrucción o reparación de los bienes comunes. Pero si la reconstrucción no se hace por decisión de la copropiedad o porque ésta es inviable técnicamente, la indemnización debe ser pagada a los propietarios de acuerdo con su coeficiente en la copropiedad. Si la copropiedad no había contratado la póliza o la había dejado vencer o la tenía por un valor asegurado muy bajo con respecto al verdadero costo de la reconstrucción, los gastos de la reconstrucción o reparación tendrán que ser asumidos por parte de la copropiedad. Para saber si tu edificio o unidad residencial contaba con esta póliza, puedes pedir una copia a la administración o también puedes hacer la consulta en el Registro Único de Seguros en la página rus.com.co. Te dejo el enlace en la descripción. Una duda frecuente cuando se revisa esta póliza es qué se considera privado y qué se considera común. De esto depende qué está cubierto por esta póliza. La ley define los bienes comunes como las partes del edificio o unidad residencial que pertenecen a todos los propietarios y que además permiten la existencia, uso, seguridad y estabilidad de las áreas privadas. Esta definición es un poco genérica, pero nos permite concluir que son bienes comunes las columnas, las vigas, los muros exteriores, los muros colindantes entre apartamentos o casas y también los muros estructurales. También son áreas comunes las losas de los edificios, los techos, las áreas sociales, la portería, los ascensores, las vías internas de la unidad residencial, las bombas de agua, la planta eléctrica que tiene la unidad residencial o el edificio. Y en algunos casos son áreas comunes también los parqueaderos. ¿Y qué es privado? Es decir, lo que en principio no está cubierto por esta póliza. Son bienes privados los muros internos divisorios de los apartamentos o las casas que no son estructurales. También todos los acabados, los recubrimientos de los pisos, los baños y la cocina, los aparatos sanitarios, los muebles de la cocina, los closets y el vestier, el estuco y la pintura de los muros interiores, y también el cielo falso y las puertas internas. Si identificas qué es bien privado y qué es bien común, podrás saber qué está cubierto por esta póliza y qué debes asegurar con una póliza adicional. El segundo seguro que debes verificar si existe es el seguro obligatorio para bienes hipotecados. Si compraste el inmueble con un crédito hipotecario, la ley dispone que es obligatorio que exista una póliza que cubra los riesgos de incendio o terremoto. La ley dispone que si el inmueble está hipotecado en favor de una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera, este seguro es obligatorio y debe cubrir la parte destructible del inmueble por el valor comercial y durante todo el tiempo que esté vigente el crédito hipotecario. Y fíjate en este detalle, la ley dispone que debe cubrir la parte destructible, es decir, lo que está construido, no el lote. En este seguro normalmente el banco es beneficiario oneroso hasta el monto de la deuda. Esto significa que si la reparación o reconstrucción no se hace, la aseguradora debe pagar al banco la indemnización hasta el saldo insoluto de la deuda. Una vez cubierta la deuda, si queda un remanente de la indemnización, esta debe ser pagada al propietario del inmueble. Cuando la reconstrucción del inmueble no se hace, este pasa a ser salvamento y por esto es normal que las pólizas dispongan que debe ser transferido a la aseguradora. Debes tener en cuenta que si terminaste de pagar el inmueble,
es muy probable que este seguro haya terminado cuando se extinguió el crédito. El tercer seguro que debes revisar es el seguro obligatorio cuando se tiene un leasing habitacional. Si tienes una vivienda a través de leasing habitacional, mientras esté vigente este contrato, el propietario del inmueble es la entidad financiera y no tú. Aún así, la norma exige que durante la duración del contrato de leasing habitacional, el inmueble debe estar protegido por una póliza que cubra los riesgos de terremoto y de incendio. Si quieres saber si contabas con este seguro, debes pedir una copia de la póliza a la entidad financiera con la que tienes el leasing habitacional. El cuarto seguro que puede cubrir estos riesgos es el seguro voluntario de hogar. Esta póliza suele cubrir lo que la póliza de bienes comunes deja por fuera, es decir, tu unidad privada. Y además es posible que cubra los muebles, enseres y electrodomésticos. Esto es lo que se conoce como el amparo sobre los contenidos. Esta póliza no es obligatoria y lo que cubre depende totalmente de lo que hayas contratado. En muchos casos esta póliza se contrata bajo la modalidad de todo riesgo, es decir, se cubre cualquier daño que presente el inmueble o sus contenidos, salvo que estén excluidos expresamente en la póliza. Un punto importante es que muchas veces en esta póliza el amparo de terremoto no viene incluido por defecto, sino que es necesario que se contrate como un amparo adicional. Esto es lo primero que debes verificar, si el amparo de terremoto estaba o no incluido en tu póliza. Una póliza de hogar bien contratada puede cubrir muchísimo más que el inmueble y sus contenidos. Puede extenderse incluso a cubrir los daños en el suelo o terreno cuando estos comprometan la estabilidad de la obra. También pueden cubrirse los incrementos en el precio de materiales o manos de obra que normalmente se disparan durante una catástrofe como un terremoto. Y además esta póliza puede cubrir por un determinado periodo de tiempo el costo de arrendamiento si tu vivienda queda inhabitable. Eso significa que si ese inmueble en el que vivías ya no lo puedes habitar porque quedó destruido como consecuencia del terremoto, la aseguradora deberá pagar los cánones de arrendamiento que tengas que pagar por unos meses hasta que pueda rehabilitarse tu inmueble. Y también esta póliza puede cubrir los cánones de arrendamiento que dejaste de percibir si el inmueble que tenías arrendado dejó de ser habitable como consecuencia del terremoto. Muchas personas están en una situación muy difícil en este momento porque han tenido que salir a buscar otros inmuebles para arrendar debido a que su inmueble quedó totalmente inhabitable. Y justamente este tipo de coberturas podrían protegerte de una situación tan dramática como esa. ¿Qué debes hacer si tienes alguno de estos seguros? Lo primero es avisar a la aseguradora que ocurrió el siniestro. La ley establece que el aviso del siniestro debe hacerse dentro de los 3 días siguientes al momento en el que tienes conocimiento del siniestro. Este aviso tiene como fin que la aseguradora pueda investigar qué ocurrió, proteger el salvamento y también tomar medidas para evitar la extensión y propagación del siniestro. Pero ten en cuenta que el aviso no es lo mismo que la reclamación. El aviso es simplemente informarle a la aseguradora que ocurrió un siniestro. Con el aviso no tienes que entregar pruebas ni tampoco solicitar el pago de la indemnización. ¿Y qué pasa si avisaste tarde? Es decir, no lo hiciste dentro de los 3 días siguientes al momento en el que conociste del siniestro como lo exige la ley. No te preocupes porque avisar tarde no implica la pérdida del derecho a la indemnización. Lo que la ley dispone es que en caso de retraso en el aviso del siniestro, la aseguradora podrá descontar de la indemnización los perjuicios que pruebe que sufrió como consecuencia de esa demora en el aviso del siniestro. Sin embargo, en la práctica es muy difícil para las aseguradoras poder demostrar que una demora de unos días o unas semanas o unos meses en el aviso del siniestro le causó perjuicios. En mi experiencia de más de 10 años trabajando en litigio de seguros, te puedo decir que es muy frecuente que el aviso del siniestro no se haga en esos 3 días y normalmente esto no tiene ninguna consecuencia simplemente porque la aseguradora no puede demostrar que ese retraso le causó perjuicios indemnizables. Después de avisar, sí tienes que reclamar. La reclamación es una exigencia concreta del pago de la indemnización que es acompañada por la entrega de todas las pruebas necesarias para poder demostrar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida. En el caso de daños sufridos por un inmueble, la reclamación debe ser acompañada normalmente de fotos y videos que demuestren cómo quedó el inmueble, de un informe técnico sobre los daños que se presentaron y sus causas, y también una cotización o presupuesto para demostrar cuánto vale la reparación o la reconstrucción. Y este plazo que te voy a decir sí es muy importante, porque no reclamar en ese término implica la pérdida del derecho a la indemnización por prescripción. Debes reclamar dentro de los 2 años siguientes al momento en el que conociste o pudiste conocer de la ocurrencia del siniestro. La ley también dispone un plazo de prescripción extraordinaria de 5 años que corre desde la fecha de ocurrencia del siniestro en aquellos casos en los que la persona interesada
no tuvo la posibilidad de conocer de su ocurrencia. Sin embargo, en estos casos este plazo no suele aplicar porque al ser el terremoto un hecho de amplia difusión, se suele asumir que la persona tuvo posibilidad de conocer de los daños en su inmueble desde el mismo momento en que ocurrió el terremoto. Un consejo práctico sobre la reclamación. Siempre es mejor presentarla por escrito junto con una exigencia clara de pago de la indemnización y junto con todas las pruebas necesarias para demostrar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida. Además, es muy importante que dejes prueba o constancia de la entrega de la reclamación a la aseguradora. Esto es muy importante porque de esta forma se puede establecer cuál es la fecha límite que tiene la aseguradora para pagar la indemnización. La ley dispone que la indemnización debe ser pagada por la aseguradora dentro del mes siguiente a la fecha en que se acredita la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida. Y esta fecha es aquella en que se entrega a la aseguradora la reclamación junto con todas las pruebas necesarias. ¿Estas pólizas cubren todos los daños generados por el sismo? La respuesta es que no necesariamente. Hay que revisar la póliza. Primero hay que revisar si estaba o no incluido el amparo de terremoto. Y después cómo quedó definido ese amparo y las condiciones de cobertura. Algunas pólizas excluyen, por ejemplo, ciertos daños si se presentan en el inmueble como consecuencia de errores de diseño o de construcción. Y fíjate en algo importante, si realmente se demuestra que los daños no se causaron por el temblor, sino que se causaron por defectos de construcción o de diseño, se abre la puerta para buscar la declaración de responsabilidad del constructor. Hay algo importante que debes saber, y es que si para evitar la extensión o propagación del siniestro tuviste que asumir gastos, la aseguradora está obligada a reembolsarte esos gastos. Te doy dos ejemplos. Imagínate que un empresario tiene que gastar dinero para proteger unos bienes asegurados que hacían parte de su empresa y que quedaron expuestos como consecuencia de la caída de un muro en el terremoto. O imagínate el caso de una unidad residencial que tiene que contratar de urgencia a una constructora para demoler un muro que está al borde del colapso y que de caerse puede terminar destruyendo incluso más los inmuebles que están asegurados. Estos son gastos razonables para evitar que el siniestro se agrave o que el daño crezca, y por esta razón la aseguradora está obligada a pagarlos. Por esto las reclamaciones en estas pólizas deben incluir las pruebas de todos los gastos razonables en los que tuviste que incurrir para poder evitar que el siniestro fuera incluso más grave. Entonces, en resumen, revisa si tienes alguna de estas pólizas, avisa de la ocurrencia del siniestro y presenta la reclamación formal con todas las pruebas necesarias para acreditar el siniestro y la cuantía de la pérdida. Y si la aseguradora te niega el pago de la indemnización o te ofrece menos de lo que crees que tienes derecho, no asumas automáticamente que tiene la razón. Hay que revisar el caso para determinar si la objeción es realmente fundada o si por el contrario es viable iniciar un proceso judicial en contra de la aseguradora para obligarla a pagar la indemnización que corresponde. En Velasco Abogados somos expertos en responsabilidad civil y seguros. Si quieres que revisemos tu caso, puedes escribirnos a través de nuestro WhatsApp o a través de nuestra página web. Si este video te gustó, deja un me gusta para el algoritmo de YouTube, compártelo con alguien que necesite esta información y por supuesto suscríbete para que puedas ver más videos como este. Nos vemos en el próximo video.